Castillo Rafael y quiero hablarles del arbitraje de conciencia o de equidad, que es uno de los tópicos de todo el universo del arbitraje que siempre más me ha llamado la atención. He seguido la pista hasta el mundo grecolatino. He logrado ver, por ejemplo, que Platón hace referencia a ese tipo de arbitraje en las leyes. Los romanos no fueron indiferentes al arbitraje de equidad y sostuvieron algo muy interesante. Consideraban que este arbitraje venía a corregir, a perfeccionar la justicia que daban los jueces debidamente constituidos, lo que diríamos ahora a través de un proceso judicial, quienes ordinariamente resolvían los conflictos interpretando, aplicando la ley. Siempre ese ha sido el mecanismo que han usado los jueces para resolver las controversias sometidas a su decisión y conocimiento. En cambio, los grecolatinos pensaban que en el arbitraje, el árbitro podría resolver ese conflicto pero apelando a un criterio muy diferente. Ese criterio sería la conciencia, la equidad, el sentido de la justicia aplicada al caso concreto. Y una manera de reconocer la importancia de este arbitraje, aparte de los documentos estrictamente jurídicos, son las obras literarias. Hay una interesante obra de un comediante, comediógrafo, nacido en Grecia pero que escribió en latín, Menandro. Menandro tiene una obra titulada precisamente El arbitraje. Es una obra interesantísima. Menandro, a diferencia de lo que hacía Sófocles y Esquilo, habla de los ciudadanos de a pie, de lo que les pasa diariamente. No habla de los dioses del Olimpo, habla de las personas que a veces tienen problemas, que sufren, que a veces hacen lo que no deben hacer. Y en esta obra, El arbitraje, así se llama, cuenta la historia de dos personas, ¿no? Daos y Siriasco. Daos acaba de encontrarse en el bosque, porque él, ¿no?, cuida ganados, acaba de encontrarse en el bosque un niño, alguien lo ha dejado, un recién nacido aparentemente. Tenía su ropón, tenía unas cosas que lo identificaban, y Daos se lo lleva a su casa. Pero en la noche reflexiona mucho, impacientemente, porque tener un niño, él solo, a su cuidado, le iba a costar penurias, trabajo excesivo, gastos, y él no los podía afrontar. Así, contándose al día siguiente a uno de sus amigos, Siriasco, le dice que no sabe qué hacer con ese niño. Y Siriasco, que acaba de perder su esposa precisamente a un niño al momento de alumbrar, le pide que por favor se lo entregue. Daos fácilmente acepta dárselo y Siriasco va a su casa y se lo lleva. Pero luego se entera por un amigo de Daos que ese niño tenía unas joyas que eran algo así como el dato de identidad que le servía para reconocerlo, su procedencia. Siriasco luego va y le pide a Daos que le devuelva esas joyas, pero Daos no quiere. Dice que esa es parte de la suerte, de lo que le pertenece, que es una repartición equitativa. Mientras él se queda con las joyas, Siriasco y su esposa se quedan con el niño. Siriasco no acepta esa división, así que someten este litigio, esta diferencia de opiniones a un tercero, ¿no?, Escrímenes, a quien le cuentan la situación. Daos sostiene que a él le corresponde determinar qué mejor parte le toca, porque la suerte ha preferido que él encuentre al niño. Siriasco, por su lado, decide que él debe tener las joyas porque va a hacerse cargo también de ese niño. El anciano sabio al que recurren reflexiona lo siguiente, dice: ese objeto es recordatorio de la identidad de ese niño. Por tanto, ese objeto le pertenece ni a Daos ni a Siriasco, le pertenece al niño. Y el que quiere cuidarlo para su bien, no para sacar provecho a ese niño, deberá quedarse con ambas cosas, con el niño y con la joya recordatoria de su identidad. Es en ese contexto que el anciano opta darle la razón a Siriasco. Aquí se puede ver que el sentido de la justicia nace de un acto totalmente libre. Es más, es interesante en el que Daos y Siriasco escogen al árbitro. Escogen porque es una persona juiciosa. Las canas es una garantía de una decisión certera. Además es una persona neutral. Enfatizan ese hecho. E incluso antes de asumir el cargo, Escrímenes le pide a Daos y Siriasco que la decisión que él dé la van a aceptar sin
murmurar, sin cuestionar. Todas estas características de la elección voluntaria del árbitro, de basarse en la imparcialidad y en el buen sentido juicioso de ese árbitro, en que el árbitro acepta ese rol, pero también dice que va a juzgar conforme a su criterio y que debe ser respetado ese criterio, son las características básicas de un arbitraje, de un árbitro, y especialmente de un árbitro de conciencia, que en este caso es la reflexión, ¿no?, íntima, serena, ¿no?, moral que hace el sabio anciano y determina que esa riña se disputa de una manera totalmente diferente a lo como podría ser una repartición de bienes, que es siempre pensar en el bien moral que está involucrado en ese litigio. Lo mismo pasa con otra obra más interesante todavía, de un autor del siglo XVIII, un alemán, un dramaturgo, un ensayista, un pensador, Lessing, quien escribió una famosa obra titulada Natán el Sabio. Ambienta esa obra más o menos en el siglo XII. Estamos en plenas cruzadas. Jerusalén es el contexto en el que se desarrolla la historia de esta obra. Hay una tensa calma entre tres pueblos que están disputándose, ¿no?, la posesión de la Tierra Santa, ¿no?, los judíos, los cristianos y también el pueblo musulmán. En ese momento está manteniendo una suerte de gobernancia Saladino, ¿no?, este personaje tan interesante, sabio, juicioso también, del mundo islámico, quien se ha enterado, sin embargo, que en Jerusalén hay un hombre sabio, ¿no?, muy sabio, ¿no?, más que cualquiera de los que él pudo haber conocido. Se trata de Natán, ¿no?, y quiere conocerlo, Saladino, a Natán. Así que lo invita gentilmente a que venga a verlo a su palacio. Natán va, ¿no?, de manera humilde, ¿no?, diligente al encuentro, y Saladino ha tramado una idea. ¿Es verdad Natán un sabio? Así que ha pensado una forma de corroborar o desmitificar a este personaje, y ha pensado una pregunta que le va a hacer. Cuando está frente a él, Saladino le dice: dime, estimado amigo, ¿cuál de las tres religiones es la verdadera? ¿La religión judía, la religión de los defensores del cristianismo o la que yo defiendo, seguidor de Alá? Es una pregunta embarazosa, difícil. No le puede decir que la religión islámica es falsa porque está ante el gobernante de esa religión. Tampoco puede decir que es el judaísmo porque va a generar también un litigio, y menos señalar que es el cristianismo porque denunciaría Natán a su propia fe. Así que es una pregunta bien planteada. Tiene que salir de ese entrampamiento, ¿no?, conceptual de determinar cuál es la religión verdadera. Así que para superar esa pregunta, Natán cuenta una historia a Saladino, una historia brillante que tiene que ver también con el anillo. Un anillo de un rey que lo había recibido igualmente sus padres y que tenía una extraña virtud, una magia, ¿no? Al portador lo hacía querido ante los ojos del pueblo. Y este anillo pasaba de generación tras generación, asegurando que el rey fuera amado por la población y gobernara con armonía y sin ningún problema. Pero es el caso que este rey, al que le toca el anillo finalmente, logra tener tres hijos varones. Cuando llega el momento en que él tiene que dar el paso, entregar la joya preciosa a su heredero, ¿no?, los tres hijos están esperanzados de que serán él y no los otros dos los honrados en recibir esa importante pieza. El padre, que ama a sus hijos por igual, teme, ¿no?, molestar a uno, a otro, y no sabe cómo salir del entrampamiento hasta que se le ocurre secretamente llamar, ¿no?, al más diestro orfebre y pedirle que haga dos joyas similares a la que él tiene. Y luego que las tiene y que son muy parecidas, ¿no?, muy difícil de distinguir la verdadera de las falsas, él a su turno va a tener un encuentro con sus hijos y a cada uno le va a entregar la joya. Cada hijo piensa que está recibiendo la reliquia verdadera, la más importante, la más valiosa, y así, con ese gozo, ¿no?, se despide del padre que ya está por morir. A la muerte del padre, tras el velorio respectivo,
es el momento de declarar quién es el sucesor. Y el sucesor se va a reconocer, se va a dar a conocer en la medida en que muestre esa joya. En el momento más importante, ¿no?, en que el pueblo está esperanzado en conocer quién es ese portador de la joya y nuevo monarca, los tres hijos revelan tener la posesión del anillo. Y no es posible, porque solamente uno es el anillo verdadero. Así que entre ellos se echan la culpa de haber fraguado una mentira. Y como no pueden superar ese litigio por ellos mismos, van a buscar a un sabio, anciano también, ante quien someten su litigio. ¿Cuál de los tres tiene la joya verdadera y merece ser el heredero del padre? Es una pregunta también muy difícil. ¿Cómo distinguir? No es posible, las joyas son muy similares. Así que el anciano reflexiona por un momento y pregunta a los tres, ¿cuál era la extraña virtud que tenía esa pieza? Uno le dice, la persona que porta esa pieza va a ser amado por el pueblo. Y él les pregunta, ¿cuál de ustedes tres, si es que no los tres, es amado por el pueblo? Ninguno, porque se habían enfrascado en una lucha, en una pelea, y en lugar de más bien mostrar, ¿no?, lo que representaba esa joya, ¿no?, entraron en una discusión sin término. Así que el sabio decide lo siguiente. Ese anillo, no le pertenece a ninguno y solo cada quien deberá irse a vivir a su casa y preguntarse, ¿no?, si él es el portador verdadero del anillo, tiene que probarlo con sus actos, con lo que hace, con lo que decide. Tiene que ganarse, esta vez, él el amor de su pueblo y no más bien, como antes era en principio, que la joya le dé esa cualidad. Así que el que por sus obras efectivamente logre ser considerado por el pueblo un benefactor, ese será el verdadero portador del anillo. Así que los tres hermanos tienen el deber de hacer todo lo posible para mostrar que están a la altura de esa cualidad. Esa solución interesante, con la cual Natán le está diciendo a Saladino que ninguna de las tres religiones podría llamarse verdaderas y que ambas están imbuidas en una pelea sin fin, y que más bien el sincero seguidor de una religión debe mostrar con sus obras el amor, la generosidad, la paciencia y sobre todo la tolerancia, que era el principio que Lessing quería defender en ese momento. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque en estos momentos de pandemia, de malestares, ¿no?, donde la población está desmoralizada, que no tiene la capacidad económica de honrar sus obligaciones dinerarias, hay contratos que están venciendo de alquiler y otras situaciones muy difíciles como por ejemplo el pago a los trabajadores, seguramente se van a dirimir en la instancia judicial, quizás en la arbitral, mediante un arbitraje de derecho. Y ahí lo que va a tener que aplicarse es lo que dice la ley o lo que dicen los contratos si fuera el caso. Pero qué importante sería, ¿no?, que también se tome en cuenta el criterio de equidad, el criterio de conciencia. Aquella forma de justicia que los romanos consideraban perfeccionada, la justicia que emanaba de la ley, que emanaba de los hombres, y que más bien depende no de una consideración meramente formal, de aplicar una norma jurídica, sino más bien de determinar qué es lo justo en el caso concreto. Es una situación bastante espinosa la que viven ahora la mayoría de los peruanos, que no pueden enfrentar sus obligaciones dinerarias, honrar sus responsabilidades pactadas en un determinado contrato. El principio de equidad, de un arbitraje de equidad, sería muy importante porque permitiría, ¿no?, un discernimiento por parte del tribunal, más allá tal vez de lo que la ley no logra en situaciones como la nuestra, en una situación de severa crisis, poder determinar. Así que sería muy interesante que las personas podamos virar hacia el arbitraje de conciencia, que también se encuentra establecido en la actual ley de arbitraje, en el decreto legislativo 1071, aunque un tanto menor a como estaba antes establecido en la ley 26.572, donde las partes, si es que no precisaban el tipo de arbitraje, se entendía que era de conciencia. En la actual ley, en cambio, si las partes no precisan el tipo de arbitraje, se entenderá que es de derecho. Pero yo considero, estimados amigos, que el arbitraje de conciencia, el sentido de equidad en situaciones como estas, es la más idónea para resolver conflictos. Porque aquí no nos encontramos simplemente con un incumplimiento legal,
nos encontramos con una circunstancia que rebasa la voluntad, que es como una tensión, que es como algo que supera lo que las partes quisieran hacer. Y aquí se involucra necesariamente la moral como un elemento para decidir con bastante honestidad y bastante cercanía al bien lo que debe hacer entre las personas. Quería reflexionar esto el día de hoy. Muchas gracias.